Muy bien. Arranquemos entonces con capacitores e inductores. ¿Qué ideas tienen de lo que es un capacitor? Arranquemos con lo que ustedes saben. Y lo saco de dudas primero. Y luego nos metemos ya en detalles técnicos. Arranquemos por Carlos. Carlos, ¿qué idea tenés vos de un capacitor? Profe, el capacitor sé que es un dispositivo que acumula por carga eléctrica y después se descarga, pero el inductor no El capacitor induce. es como un dispositivo pasivo, ¿no? Excelente, listo, muy bien. Tanto el capacitor como el inductor son dispositivos pasivos. Muy bien. ¿Y qué significa esos dispositivos pasivos? Juan José, Santiago, ¿saben qué son dispositivos pasivos? Como la resistencia, ¿no? La resistencia también es pasiva. ¿Mm? Que es un dispositivo pasivo, a diferencia de un activo, ¿no? En términos generales, ¿qué consideran ustedes que es pasivo o que es activo? Un dispositivo cualquiera, activo es qué? Activo, que genera. ¿Que genera? Sí. Y pasivo, pues, ¿Que no genera? pensando en no, pues, Que consume. Que consume, que hace el trabajo con lo que le dan. Muy bien. Dice, entonces los dispositivos pasivos básicamente lo que hacen es consumir, si se quiere, ¿listo? Consumen energía. Mientras que a diferencia de los activos, que los activos son los que suministran energía a un sistema. ¿Listo? Entonces, diferenciemos de los activos. El activo que hace todo el trabajo, que hace el trabajo de poner algo en el sistema. Muy bien, entonces son los que generan energía, son los dispositivos que entregan o suministran, ¿cierto? Energía. Entonces, en los activos tenemos las fuentes, obviamente las fuentes son los dispositivos activos, los amplificadores son dispositivos activos, los transistores son dispositivos activos, y generalmente los amplificadores están hechos con transistores. ¿Sí? Y los pasivos, las resistencias, los inductores, las capacitancias son pasivas. Muy bien. ¿Qué más? Acumulan carga eléctrica. De acuerdo. Acumulan carga eléctrica. Entonces, básicamente lo que hacen los capacitores y los inductores es almacenan y entregan energía, pero no la generan. Digamos que la acumulan, la reservan, y esa reserva se la vuelve a entregar al sistema. Entonces, los capacitores acumulan y entregan energía. Ideal, ¿no? Estamos asumiendo que estos dispositivos son ideales, porque realmente un capacitor almacena, pero un poquitico de esa carga se puede perder porque tiene disipación térmica o por cualquier cosa. Listo. Muy bien, ¿cómo es la forma del capacitor? Es dos placas paralelas, ¿sí? Hay distintas formas, ahí depende del tipo de capacitor, es así, algunos lo ponen así, algunos les ponen signos positivo y negativo cuando son dispositivos electrolitos, pero en general nosotros lo vamos a manejar así, ¿listo? El símbolo es una C de capacitor. Valga la redundancia. ¿Qué unidades tiene el capacitor? Faradio, muy bien. F de faradio. Y faradio por faradio. ¿Sí o qué? Pero todos los dispositivos que vamos a ver hoy, todos tienen, por ejemplo, la resistencia. ¿Qué unidad tiene la resistencia? Ohm por ohm. Es un nombre, un apellido. Y se pone en mayúscula, ¿no? Pongámosla por acá. Ohm. Todas las unidades que vienen de nombres propios, faradio, ohmio, henrio, voltio, vatio, amperio, todos vienen de apellidos, se escriben con mayúscula.
En el caso de la corriente, que es amperes, porque escriben una. La corriente I, ¿por qué se pone I y no A? Porque uno cuando decimos corriente ponemos Una I. para representar Muy bueno. intensidad. Hostia, man. Claro, esa era la respuesta que yo tenía. Por la intensidad. Seguramente. Listo. ¿Qué más? ¿Y qué es faradio? ¿Y qué es capacitancia? ¿Saben lo que es capacitancia? Me imagino que Carlos, que dijo que acumula carga eléctrica, antes ya sabe qué es la capacitancia. Bueno, hagamos el dibujito primero de la capacitancia. Estas usualmente son placas paralelas. Sí, ok, entonces pongamos una placa paralela acá, una placa acá, con un alambrito. Aquí otra, pin, 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 pin. Y aquí están. Va a cambiar aquí de color. Usualmente en el interior se le pone acá un material que tiene una permitividad relativa. Es un material que tiene una propiedad del material. ¿Listo? Usualmente es dieléctrico. Entonces este material que está acá es un dieléctrico. Y esta propiedad se llama permitividad dieléctrica. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hace el capacitor? Lo puedo hacer con la física también. Sí, pero soy medio torpe para eso. Hay una corriente acá. Entonces viene una corriente, ¿sí? Okay, sabemos que la corriente es carga eléctrica. La carga eléctrica viene acá a esta placa. Y como aquí encuentra un dieléctrico, digamos un aislante. ¿Qué es eso? Pero están llegando Unos mensajes todos raros. ¿Qué pasa con esa carga que viene de la corriente? ¿Qué es lo que encontré? ¿Recuerdan la vez pasada? Dijimos, si hay un lugar donde llega corriente, pero esa corriente no se va para otro lado, ¿qué pasa con esa carga? Se acumula. Ok, entonces imaginemos que un capacitor lo que hace es entonces, viene una corriente y acumula carga acá, Q. ¿Listo? ¿Y qué pasará entonces con el otro lado de la placa? Entonces, si viene una carga Q acá, aparece una carga menos Q al otro lado, por atracción. Entonces aparece esto se carga acá menos Q. Y aquí también aparece una corriente en el sentido de allá. Entonces, un capacitor realmente pasa una corriente y es como si la corriente atravesara el capacitor. Pero realmente no es que está atravesando el dieléctrico. Lo que está pasando es que se acumula carga en las placas, positivo y negativo, y se genera una atracción entre esas dos cargas. Y entonces, un capacitor es capaz de aguantar esa acumulación de carga ahí. una pequeña inducción por el borde. Exacto, sí, funciona como un acumulador de carga, como si fuera una batería. Ahí, y obviamente, cuando ustedes vean el electromagnetismo, ustedes van a ver que una acumulación de carga acá positiva y una acumulación de carga negativa al otro lado es un potencial. Entonces, digamos que este sería un potencial B. ¿Ok? ¿Listo? Eso lo van a ver en el electromagnetismo y ustedes van a ver que eso va a depender de la distancia, va a depender de un poco de cosas. Muy bien, entonces, ¿cómo se define capacitancia? ¿Cómo haces vos para cambiar? El clic de arriba. Listo. Entonces, la definición de capacitancia es precisamente la carga que se acumula ante un voltaje determinado. ¿Listo? ¿Cuánta carga se acumula si le ponemos un voltaje? Entonces tenemos, por ejemplo, un capacitor de un faradio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un faradio? Y le ponemos un voltaje de 1 voltio. ¿Cuánto será la carga? Muy breve. 1 coulomb. Entonces consíganse un capacitor de un faradio. Yo tengo en mi oficina, si quieren les regalo. Y ustedes pueden ponerle una batería de pila o de 9 voltios. Más chévere. Y ustedes ven ahí entonces, ahí en ese dispositivo hay 9 coulombs. Y pónganle la mano a ver si les pasa corriente eléctrica, ¿no? Entonces, digamos que un coulomb es bastantico. Cuando ustedes hacen cálculos, un coulomb es fuertecito. Listo, entonces, ¿qué es un capacitor? Es un dispositivo, como dijo Carlos, que acumula carga eléctrica. ¿Listo? Y esa carga eléctrica se la puede volver a entregar al circuito. Vimos la vez pasada, entonces,
Bueno, de aquí podemos despejar Q. C por B, ¿sí o qué? ¿Sí? Ahora entonces voy a derivar en ambos lados. ¿Cómo queda? La derivada de Q, bueno, respecto al tiempo. La derivada de Q con respecto al tiempo igual a C. C es una constante, C es el valor de la capacitancia, entonces la podemos sacar y queda dB de T. ¿Sí o qué? Bien, y la vez pasada vimos que es de Q de T. ¿Cómo cambia la carga en el tiempo? ¿Qué es eso? Flujo eléctrico, ¿no, profe? ¿Cómo? Flujo eléctrico. No. De Q de T es la corriente. Igual lo que dijimos la vez pasada. Sí. Exacto, sí. Viene esta corriente por acá, se acumula carga en ese voltaje, en esa placa, esa acumulación de carga. ¿Cómo cambia esa carga? Me genera la corriente. Entonces, la expresión que nos va a relacionar el voltaje y la corriente va a ser esta. Pim, pim, pim. Y esa es de las expresiones más importantes que vamos a utilizar. Esta pues le ponemos una estrellita. La corriente entonces en el capacitor va a ser el capacitor por la derivada, el cambio en el tiempo del voltaje. A diferencia de la de ohmio, ¿sí o qué? En ohmio, voltaje es R por I. ¿Sí? Aquí la relación es lineal, aquí la relación está mediada por una derivada en el tiempo. Ustedes en electromagnetismo pues espero que ahonden en este tema y que de manera que en electromagnetismo ustedes les van a enseñar cuál es la capacitancia de un dispositivo de estos, de placas paralelas, tiene una distancia tal, una permitida tal. A nosotros acá en circuitos nos interesa es esta expresión. No nos interesa cómo calcular la capacitancia ante una geometría o unos valores de permitividad, sino, bueno, tenemos una capacitancia, tenemos un voltaje que tiene esta expresión, ¿cómo es la corriente? ¿Listo? Eso es lo que queremos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un voltaje que es constante, ¿cuánto será la corriente? ¿Cuánto será la corriente? Si tengo un voltaje constante, no cambia en el tiempo, ¿cuánto será la corriente? Muy bien, entonces si sacamos la derivada, entonces va a ser C, bueno, con el mismo capacitor, ¿no? Pongamos el mismo capacitor de un faradio. Tenemos un capacitor C, la derivada de B en el tiempo, pues entonces si es la derivada de 10 voltios, se da que IT es igual a 0. Muy bien. Entonces, si ya llegamos, por ejemplo, si ponemos un capacitor y le ponemos el voltaje, se acumula carga en el capacitor, ya no mete más, ya no cabe más carga, pues ya no hay corriente, ya como no puede haber cambio en la carga, ya no hay corriente que pueda fluir. Se tapó el tanque que había de capacidad de carga, ya llegó a su límite, ya no hay más. ¿Cómo hacemos para meterle más carga? O le pone un voltaje más grande. Pero para eso tiene que haber un cambio entre de 10 voltios a 20 voltios, y ese cambio, ahí sí se acumula carga y hasta que explote. hasta que llegue el punto de algo que se llama ruptura dieléctrica. Y la ruptura dieléctrica es una propiedad también del dieléctrico, del aislante. Muy bien, si tenemos un B de T igual a 10, la misma amplitud, pero lo ponemos como un seno de 3T. ¿Cuánto será ante el mismo capacitor de un faradio? ¿Cuál será la corriente? Justamente con ese mismo lío. Es muy, digamos, es relativamente fácil si vos te lo imaginas. El seno es así. Entonces, vos sabes siempre que la pendiente del seno al principio es positiva. Entonces, la derivada arranca por el coseno en 1. Entonces, el seno se convierte en coseno.
y por la derivada interna. Entonces, este 10 seno de 3t sería coseno de 3t. Deriva lo de dentro, entonces, Sería por fuera, entonces, multiplica con el 10, 30. y luego la C, que teníamos antes, que digamos, estamos tomando Un faradio, entonces queda así. Entonces, imagínense, antes un voltaje DC de 10 voltios generaba corriente de 0. Ahora tenemos un voltaje de 10 en amplitud, pero armónico, seno 3t. Y ya con eso generamos una corriente de 30 amperios. ¿Ok? ¿Listo? Ahí ve como la diferencia de ya con un capacitor entre un circuito que tiene, pero es que esto es acá. Esto me está saliendo en el de la sala. No en el mío. Le están escribiendo quién sabe qué profesor. Quería informarte que yo el día de mañana. Quién sabe qué profe esté por ahí, quién se conectó. Y después la cuenta yo. Y dejó la cuenta abierta, la buena. Muy bien. Quedó grabado. Inductor. Listo, ahorita sí entramos en campo arenas movedizas. Porque Carlos dijo que no recordaba. ¿Cierto, Carlos? Sí. Sí, profe, no recuerdo. Hanna. No, Ana. profe. Bueno, aquí falta un tema, no sé dónde meterlo. Pero bueno. Hay un cuadrito ahí chiquito. Este es chiquito. Yo creo que no me falta un tema, yo creo que prefiero volverme ahorita. Va a seguir a inductor. Muy bien, entonces inductor. Es también un dispositivo pasivo. Si en el caso anterior había almacenaba energía en forma de carga, el inductor lo que almacena es campo magnético. Entonces aquí sería. No hay unas cositas que funcionan por inducción. Los cargadores de teléfono. Sí, por inducción. Sí. Los Ajá. Y unas cosas para cocinar. También. Y funcionan por inducción. Entonces ahí vienen los inductores. No tengo ninguno de ellos. Muy bien. ¿Cómo es el simbolito? El simbolito es así. Bueno, más bonito, como un resortico. ¿Listo? Básicamente es un alambre. Cualquier alambre tiene una inductancia, pero digamos que sería como así, como. Cualquier alambre que tiene como una formita de resorte. ¿Listo? Por el dispositivo va a pasar una corriente y también se va a formar un voltaje. ¿Ok? Lo que ustedes van a ver en el electromagnetismo es que esta corriente genera un campo magnético que atraviesa estas espiras. Este campo magnético genera un flujo magnético, digamos, y ese flujo magnético es el que guarda energía. Exactamente, esto es una bobina. Yo estaba recordando un profesor de física en la escuela. Ajá. Y ahora él hizo una bobina de Tesla. Ajá. Y se la pasó días enrollando y enrollando. Ajá. Y finalmente la agarró. Y ahí la tenía. Claro, una bobina de Tesla no es sino un capacitor en el que una de las placas del capacitor es la tierra y genera resonancia con un inductor que sería la bobina. Uy, ¿qué pasó acá? Cuidado, ya no quedó acá. Digamos, una capacitancia y una inductancia. El nombre se le pone la L.
¿Listo? Entonces, una L con un capacitor al lado genera una resonancia. Entonces, las bobinas de Tesla aprovechan esa naturaleza intrínseca que tiene toda la naturaleza, tiene una resonancia intrínseca. Entonces, si vos tenés un capacitor y un inductor de unos valores apropiados, vos puedes hacer resonar lo que quieras. Entonces, la idea, el sueño de Tesla era poner a resonar estos dispositivos en distintos lugares del mundo para que hubiese como una transmisión electromagnética entre ellos. Entonces, si eso es una bobina de un valor poderoso, con un capacitor al lado muy poderoso, cuyo el otro polo, digamos, del capacitor termina siendo la Tierra. Bien. Entonces, si teníamos que la capacitancia era la carga por voltaje, la inductancia, que lo van a ver ustedes en electromagnetismo, es cómo cambia el flujo magnético con la corriente. Entonces, no sé si hay como una mnemotecnia ahí. La capacitancia es carga sobre el voltaje, ante un voltaje determinado. Aquí es cómo cambia el flujo magnético por la corriente. Capacitancia e inductancia. Entonces, nada, volvemos a despejar de acá, igual que la de ahorita. Entonces, el flujo magnético, inductancia, de la autoinductancia realmente. Porque uno puede tener, no sé si han visto esto en algún lado. ¿En dónde? Es un simulador de... Ah, ya, listo, esto es un transformador. Y estas rayitas que tienen acá son transformadores que están acoplados por campo magnético. Y esto puede ser, por ejemplo, 1 a 2, 1 a 100 o lo que sea. Y esto es una inductancia, un transformador que es básicamente una inductancia mutua. ¿Sí? Y la relación entre estas dos está medida por una M, que sería como esa inductancia mutua. Entonces, digamos, es como un circuito le entrega a otro circuito energía a través del campo magnético. En este caso, es solo una. Entonces, es como la autoinductancia. De tanto yo me entrego a mí mismo energía. Eso es básicamente lo que es una autoinductancia. Porque L, no sé. La unidad de L, que no hablábamos ahorita, Henry, con H. Por Henry, que fue uno de los que trabajó fuertemente en este tema. Entonces tenemos la H, bueno, esta es H, ¿no? H. Nuevamente tenemos flujo magnético igual a la inductancia por la corriente. Y vamos a derivar de nuevo en el tiempo. ¿Okay? Al derivar en el tiempo, pues nos queda como la derivada del flujo magnético en el tiempo, igual a L, que es una constante, por la derivada de la corriente en el tiempo. Y ustedes van a ver en electromagnetismo, así que aquí es un salto de fe, que el flujo o el cambio en el flujo magnético genera voltaje. Un generador de cualquiera de los que hay en una finca que le meten gasolina y lo prenden y eso empieza a generar un movimiento del flujo magnético, o en una hidroeléctrica donde hay unos grandes magnetos que al mover las aspas por el agua generan ese movimiento, ese flujo variante en el tiempo y genera la potencia eléctrica que nosotros recibimos. ¿Sí? Ya sea por uno u otro, es el mismo concepto, es un flujo magnético que lo hacemos variar en el tiempo, genera un voltaje. Entonces, de acá sale que el voltaje entonces va a ser la inductancia por la derivada en el tiempo de la corriente. Entonces, recuerden, la vez pasada era en el capacitor, la corriente del capacitor va a ser igual a la capacitancia por la derivada en el tiempo del voltaje. Y en caso del inductor es el voltaje en función de la derivada de corriente. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, si no tuviese una señal de corriente de esta forma,
Por ejemplo, aquí 1, 2, 3. 1, 2, 3 segundos. Y aquí es 1 amperio. ¿Listo? Entonces, de acá va a quedar en 0. No lo voy a dejar así. Así que así, aquí sube y aquí vuelve y baja. ¿Listo? Aquí digamos que la pendiente es 1. Aquí la pendiente es 0 y aquí la pendiente es menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo será? De nuevo, pongamos un inductor de 1 Henry. Todo esto es como para hacerlo fácil, ¿listo? Entonces, tenemos acá el mismo 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Cuál será la derivada de este? Aquí vamos a ver entonces voltaje en el tiempo. ¿Cuál será el voltaje que se forma en este rango de tiempo entre 0 y 1? 1. ¿Están de acuerdo, Hanna y Carlos? Hola. Hola, hola. No. Sí, Sí, profe. este intervalo entre 0 y 1, la derivada de la corriente en el tiempo es igual a 1, ¿sí o qué? Porque está subiendo, la corriente está aumentando en una tasa de 1 amperio por segundo. Acá, la derivada en el tiempo de la corriente en el tiempo es, ¿cuánto? 0. Y acá, pues menos 1. Listo. Entonces, como nos interesan son las derivadas en el tiempo, pues entonces acá, justo acá, en este intervalo, el voltaje es algo así. ¿Sí o qué? 1. En este intervalo, 0. Y en este intervalo, menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo uno puede utilizar? Pues en el caso anterior no lo hicimos con el capacitor, pero también podríamos utilizar un capacitor o un inductor, dependiendo de lo que esté variando en el tiempo, podemos utilizarlo para generar señales relativamente cuadradas. ¿Listo? Muy bien, entonces también podríamos hacer otra cosa. Y es, por ejemplo, pensar que la pendiente no es así, sino la pendiente es más rápida. Vamos, no arranca en 0, sino que arranca en 0.5. ¿Qué pasará si la pendiente es más inclinada? Pues la pendiente es el doble. Entonces el pulso ya no llegará hasta 1, sino que llegará hasta 2. Y este de acá, pues ya no llegará hasta menos 1, sino que llegará hasta menos 2. Entonces uno cambiando la pendiente podría modificar la amplitud del pulso que genera. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hanna y Carlos, ¿de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Bien. Entonces me va a devolver. Ya tenemos, pues espero que tengamos relativamente claro como la relación entre el capacitor, la carga, el corriente y el voltaje. En el inductor es la relación entre flujo magnético, que casi que ya no volvemos a hablar de flujo magnético, porque el inductor lo que hace es la relación entre el voltaje y la corriente. ¿Sí? Ya el concepto de flujo magnético ya no lo volvemos a utilizar, porque lo que nos va a interesar es cómo cambia la corriente y el voltaje en función del tiempo. Lo que está mediando entonces la relación va a ser el valor de la capacitancia y el valor de la inductancia. De nuevo, en electromagnetismo ustedes van a ahondar más en cálculos de capacitor, cálculo de inductor, que número de espiras, que si la inductancia es un toroide, entonces ustedes van a ver formas como esta en las que ustedes entorchan los hilos alrededor de un toroide magnético, y ustedes le cambian acá la permeabilidad, que es la característica magnética del material. Los transformadores son algo así como unas cosas mucho más grandes y mucho más pesadas. ¿Sí? Entonces aquí ustedes tienen un primario, un secundario, un ternario aquí. Y ustedes pueden acá conectar muchas. Uy, qué pucha, no, perdón. Listo. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Todo bien, Claro, profe. profe. Todo bien. Listo, voy a copiar de una vez estas dos. ¿Ah? Muy bien, porque digamos que quedó en veremos el tema de energía. Energía. ¿Recuerdan que la vez pasada yo se pregunté qué era potencia y qué era energía? ¿Sí o qué?
Entonces, ahí también patinaron, pero espero que haya sido resuelto un poco el asunto. Voy a cambiar de nuevo a color blanco. Muy bien, entonces en el capacitor, ¿cómo calculábamos cuál era la relación entre capacitancia y de voltaje y corriente con el capacitor? C igual a Q sobre... No, corriente y voltaje. Corriente es igual a... Eso, la corriente en el capacitor va a ser igual a la capacitancia por derivada del voltaje en el capacitor en el tiempo. Muy bien, listo. Ahora, si ustedes quieren de aquí encontrar el voltaje, ¿cómo hacen? O sea, si es al contrario, ustedes tienen la corriente, ahora quieren encontrar el voltaje. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo despejarían? integrales. 1 sobre C, sí, ok, pues despejamos de acá. Y en lugar de derivar, integramos, sí, ok. De 0 a T, por ejemplo, de la corriente de T. ¿Estamos? Listo. Bueno, más una constante, ¿no? Más el voltaje en el T0, que esta puede ser 0. Listo, vean. Y este voltaje, pues puede ser que, por ejemplo, que en el T menos infinito, cuando T menos, por ejemplo, cuando está por allá lejos, ustedes pueden indicar que el B de T0, pues es T0, 0. Entonces ustedes pueden decir, no, pues es 0. Entonces ya queda solamente la integral. Muy bien. Muy bien, ahora sí potencia. Potencia. ¿A qué es igual la potencia? La potencia en el tiempo. La potencia. Por corriente. Muy bien. Entonces, voltaje en el tiempo por la corriente en el tiempo. Esa es. Muy bien. Entonces, si nosotros pues podemos reemplazar la corriente, esto es en el capacitor, capacitor. Si tenemos la expresión para la corriente, pues la reemplazamos acá. Listo, entonces queda que la constante de la capacitancia por el voltaje de la capacitancia por la derivada en el voltaje de la capacitancia. ¿Listo? Entonces, queda una expresión un poquitico más compacta de la potencia en un capacitor. Muy bien, ahora, digamos que si ustedes tienen como la derivada de un voltaje cuadrado. ¿Cuánto daría eso? Eso daría 2 veces el voltaje por la derivada del voltaje en el tiempo, ¿cierto? Bueno, eso lo vamos a hacer acá. Entonces, ahorita, energía. La energía. ¿Qué es igual a la energía? Esa sí fue la que dijimos la vez pasada. ¿Qué era lo que era potencia? Potencia era la velocidad con la que se gasta energía en el tiempo, ¿cierto? Una persona muy potente, una persona que es capaz de hacer un trabajo en un tiempo corto. Por lo tanto, la energía sería la integral entre el T0 y un T de la potencia en el tiempo de T. Y si eso entonces va a ser de 0 a T de, por acá teníamos, ¿qué es esta? Entonces sería C, B de B de T en el tiempo. Entonces, aquí reemplazamos, en lugar de ser la derivada, la integral en el tiempo, porque estamos aquí de T de T, pues podemos hacer la derivada la derivada respecto al voltaje. Entonces hacemos C integral del voltaje en T0 al voltaje en el tiempo de B de B. Muy bien, ¿y eso qué es igual? No, para allá era que yo quería ir, pero bueno, no importa. Eso es igual a
B al cuadrado. Muy bien, b cuadrado sobre 2. C medios o un medio de c b cuadrado, ¿sí o qué? Evaluado entre un b de 0, un b inicial, hasta un b de t. O sea que, digamos, esto será como un medio de c b cuadrado menos un medio de c b0 cuadrado, ¿sí? Donde esta que tengo acá es como una energía inicial. Y esta es la energía que estamos calculando. Puede ser como la final, o en el tiempo t. Muy bien, entonces digamos que esto que tengo acá será como la energía de un capacitor. Un medio de la capacitancia por el voltaje en el tiempo al cuadrado. Esta es la energía. Energía del capacitor. Y cuando hablamos de energía, es realmente la energía. O sea, es cuántos joules puede tiene un capacitor en un determinado momento. Listo, bien. Hanna, Carlos, ¿preguntas del procedimiento? No, profe. No, profe. ¿Todo ok? Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? 5:15. Ya casi se acaba todo esto. Listo, ahorita vamos a calcular entonces ahorita lo mismo, la potencia y la energía en el inductor. La relación que teníamos antes en el inductor entonces va a ser, aquí tenemos el inductor de L. Ahora teníamos la corriente en función del voltaje, ahorita es el voltaje en el inductor en función de la corriente en el inductor, ¿cierto? Entonces, B igual a L de I de T. De acá podemos despejar entonces la corriente. Es la integral de entre T0 y T de la inductancia por, 1 sobre, ¿no? Y borramos más bien esto. Uno sobre L integral entre T0 y T del voltaje. Muy bien. Por acá propondríamos como menos la corriente inicial, digamos. Podríamos poner eso. Ahora sí la potencia. Esa es la potencia. Lo mismo que ahorita. La potencia en el inductor en el tiempo es igual a la corriente en el inductor por el voltaje en el inductor. Tenemos esta expresión del voltaje en el inductor, entonces ahorita podemos representar como L por la corriente en el inductor por la derivada de la corriente en el inductor en el tiempo. ¿Listo? Entonces pues no voy a hacer todo el procedimiento ahorita porque ya ustedes saben para dónde vamos, ¿cierto? Antes teníamos como que la potencia era C voltaje por la derivada del voltaje en el tiempo. Y ahorita tenemos L por I por la derivada de la corriente en el tiempo. Pues, ¿de cómo será la energía? ¿Cómo será la energía en el inductor? Yo espero que me la digan, así de fan. Recuerden que la energía ahorita era un medio de C por el voltaje al cuadrado. En un inductor, entonces, ¿cómo será? Un medio de L por I al cuadrado. Excelente. ¿Estamos? Entonces, recuerdan que ahorita les pregunté que cómo era que la derivada al cuadrado, que no sé qué. Pero es que si reemplazamos esto allá, digamos que eso va a quedar como que la potencia es la derivada en el tiempo de un medio de C B al cuadrado. Si ustedes ven acá, entonces como que queda como que la potencia es la derivada de la energía. E igual acá,
como que la potencia es un medio de la, no, puchica, la derivada es la derivada en el tiempo de un medio de Li al cuadrado. Entonces queda claro, aquí es la energía del inductor y esta es la potencia en el inductor. Entonces la potencia en el inductor es la derivada en el tiempo de la energía en el inductor, que fue lo que vimos la vez pasada, de cómo la potencia es el cambio de la energía. Muy bien. ¿Preguntas? Acá, Santiago. ¿Cómo? ¿Cero? ¿En serio? Bueno, las... ¿Ok o cero? Ambos. Bueno, en este espaciecito les voy a poner una primera investigación. ¿Listo? Bueno, ¿será que se alcanza acá en este espaciecito? Sí, yo creo que sí. Ahora, imaginen que ustedes tienen un cuadrante de esta manera. A un lado tienen la corriente y a un lado tienen la carga. Aquí tienen el voltaje y aquí tienen el flujo magnético. ¿Ok? Y ustedes ya han encontrado varias relaciones. Digamos que la relación entre carga y corriente, pues la definición de corriente tiene implícita la carga, ¿cierto? Entonces, de Q de T, de Q es igual a la corriente de T. ¿Ok? Ahora, el voltaje, ahorita también dijimos que por definición, el cambio en el flujo magnético da voltaje. O sea que aquí también, de flujo magnético es igual al voltaje de T. O sea que digamos que hay una relación entre estas dos. ¿Sí? Por acá también hay una relación entre el voltaje y la carga. Dijimos que el cambio en la carga ante un voltaje determinado es la capacitancia. Ok, entonces si hay un cambio de Q, es C de B. La corriente y el voltaje. Esa sí es la fácil, ¿sí o qué? ¿Ah? La ley de Ohm. Ley de Ohm. Entonces, un cambio en el voltaje es R de I. Por acá, bien. Y la corriente del flujo magnético es que el flujo magnético está relacionado con una variación de la corriente, mediada por la inductancia. Ok, entonces tenemos como esos cuatro polos: voltaje, flujo magnético, corriente y carga. Tenemos la resistencia, el capacitor, el inductor y unas variaciones en el tiempo. Queda faltando, ¿sí o qué? Queda faltando algo. ¿Qué queda faltando? Para terminar la pelotica, exacto. Y va a cambiarlo porque le va a poner color distinto. Algo que está acá, ¿sí o qué? Hay algo acá que queda faltando. Algo que sería como, ¿cómo cambia el flujo en función de algo y la carga? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso, a mediados de los 70, un profesor de apellido Schwab se la inventó. Este bichito se llama memristor. ¿Ok? Memristor. Así que la primera investigación, a mí me gusta poner como punticos extras. ¿Listo? Dependiendo del nivel que ustedes hagan la investigación, se lo puedo volver como un punto, un parcial, pero el primero que le entregue, ¿no? No es que todos como que entregan un trabajo de memristor y ya. No, digamos, puede valer un punto, y si está muy áspero, con simulaciones y tal, hasta parcial. ¿Listo? Entonces vamos a negociar. Entonces, ¿qué se puede investigar de acá? Ok, lo primero es, bueno, investigar, sí, ok.
Primero, pues la existencia de esta vaina, si existe o no existe. Lo segundo, ¿cómo se modela esta vaina? Modelo eléctrico. Sí, digamos una resistencia, uno lo entiende, un capacitor, placas paralelas, cargas, uno lo entiende, un inductor de unas líneas de corriente que generan un flujo magnético, uno lo entiende. ¿Cómo es el memristor? ¿Cómo se ve eso? ¿Se puede implementar? Y por último, pucha, otra vez. Y por último, las aplicaciones. ¿Qué aplicaciones tiene esto? Bien, entonces, les adelanto, hay aplicaciones muy, muy interesantes. Incluso en computación cuántica. Entonces, nada, se los dejo ahí, memristor. Que termina, es el bloque, digamos, el dispositivo que termina por cerrar esa pelotica, ese bucle allá. Hanna y Carlos Mario tienen clara como la investigación que les planteo. Sí, profe. Bien. Profe. Yo creo que ya casi que para terminar, para no presionar el reloj, vamos a hacer esta vuelta de cómo serían los capacitores en serie en paralelo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? ¿Hipo? Y tenemos un capacitor 1, un capacitor 2, hasta un capacitor N. Digamos que entre estas dos hay un voltaje B. Lo que queremos entonces es encontrar a un mismo voltaje B, encontrar un capacitor equivalente que represente todos los capacitores en serie. Muy bien, entonces tenemos por acá una corriente I que debe ser la misma corriente I que está fluyendo por el capacitor equivalente. ¿Estamos? Muy bien, ¿cómo lo resolvemos? Pues acá habrá un voltaje 1, un voltaje 2, hasta un voltaje N, ¿sí o qué? Entonces el voltaje grande, el voltaje pues va a ser igual a la suma de los otros voltajes, más voltaje 2, más hasta un voltaje N. Muy bien, por definición, ¿cuál es el voltaje entonces? El voltaje en un capacitor. ¿Ah? La integral. Entonces, 1 sobre C integral de la corriente en el tiempo. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, entonces, pues llamemos por facilidad a la solución de la integral. La solución de la integral, porque es la misma corriente la que atraviesa todos los capacitores. Para no cargar con esa integral, llamémosla I mayúscula, ¿listo? La I mayúscula sería la integral de esa corriente. ¿Ok? La corriente siempre va a ser la misma. La corriente va a ser la misma por todos los capacitores. Es No es que sea constante la corriente, sino que esa integral va a aplicar a todos los capacitores. Entonces, de acá vamos a tener que 1 sobre C1, porque es el voltaje 1 en el capacitor 1, es 1 sobre C1 por la integral de la misma corriente, o sea que eso es por I. Más 1 sobre C2 por I, más por 1 sobre Cn por I. O sea que, pues está ahí factor común. Queda que es 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1
más, bueno, pues puntos suspensivos más 1 sobre Cn, todo multiplicado por I. Y esto es igual a 1 sobre la capacitancia equivalente por I. Entonces, ¿qué ven ustedes? Que los capacitores en serie se suman como las resistencias en paralelo. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, lo contrario. Tengo también entonces el voltaje y tenemos una serie aquí de capacitores C1, C2, C3. ¿Listo? Entonces tenemos acá una corriente I que se reparte en una corriente I1, I2, IN. Aquí no es I3, sino IN, para hacerlo general. Y lo que tienen en común todos estos capacitores es el voltaje. Todos los capacitores tienen igual voltaje. En el anterior, todos los capacitores tenían igual corriente. Ahora acá, la suma de todas las corrientes da la corriente I. Entonces era I1 más I2 más puntos suspensivos más IN. Y acá lo que nos interesa entonces es la relación entre I por C dB de T. Entonces, de nuevo, como todos los capacitores tienen el mismo voltaje común, pues voy a hacer lo mismo. La derivada del voltaje lo voy a llamar un B mayúscula. Listo, si quieren, pues poner un muñequito. Entonces queda como que I va a ser igual a C1 por B muñequito más C2 por B muñequito más puntos suspensivos más Cn por B muñequito. Entonces va a ser como que C1 más C2 más puntos suspensivos más Cn por B muñequito, y eso es igual a la C equivalente por B muñequito. Entonces, la C equivalente se suma, los capacitores en paralelo se suman como si fuesen resistencias en serie. Como ustedes ya saben que la relación entre voltaje y corriente es opuesta, digamos, en el inductor. O sea, en el inductor es I, C igual a L de I de T. Entonces, digamos que los inductores en serie se suman como se suman las resistencias en serie. Es decir, si tenemos acá entonces el voltaje acá de nuevo, tenemos inductores, el último inductor acá N, L1, L2 hasta Ln. Vamos a tener también una misma corriente fluyendo por todos los inductores. Ya sabemos, el inductor equivalente va a ser igual, siguiendo el mismo procedimiento, ¿no? Porque tenemos acá antes que el voltaje es L de I de T. Entonces aquí se resume. Entonces aquí también es el voltaje, es la suma de todos los voltajes en todos los inductores. Entonces va a ser L1 más L2 más puntos suspensivos más Ln. Y aquí tenemos esta. Y de nuevo acá, B. Y tenemos un inductor acá, otro inductor acá, hasta el Ln. Entonces L1, L2, Ln. Entonces acá el L equivalente en paralelo. Ah, bueno, mal. Porque sería como 1 sobre el L equivalente. 1 sobre el L equivalente va a ser el 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más sucesivamente 1 sobre Ln. ¿Cómo la vieron? Vamos a dejar ahí. ¿Listo? ¿Les parece?